Vamos a marchar hacia el Capitolio. Washington, 6 de enero de 2021. Una muchedumbre enfurecida asalta el Capitolio. En primera línea hay veteranos del ejército estadounidense. Me rompe el corazón que hubiese veteranos entre ellos. Muchos son en realidad personas decentes, pero ya no vivimos en la misma realidad. Veteranos que arriesgaron sus vidas en las operaciones militares de Estados Unidos de las últimas décadas quieren impedir por medio de la violencia que Joe Biden llegue a la presidencia. Todos, hombres y mujeres, hayan servido o no, se vuelven más violentos después de una guerra. El asalto al Capitolio, un punto de inflexión en la historia estadounidense. Cualquiera que afirme que esto no se podría repetir, o es un ignorante o es parte del problema. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en la cuna de la democracia moderna? A menudo me he preguntado cómo terminé de un lado de la puerta y mis compañeros del ejército que hicieron el mismo juramento que yo terminaron del otro. Juro solemnemente proteger la Constitución de los Estados Unidos de todos los enemigos internos y externos con la ayuda de Dios. El 6 de enero les dije a mis empleados que no vinieran a la oficina. Había informes de que grupos de extrema derecha habían reservado vuelos para venir en masa al Capitolio. Creo que a los veteranos les resultará familiar mucho de lo que vimos en los videos del 6 de enero. Se puede reconocer a los Outkeepers, a los Three Percenters y a los Proud Boys. Están bien organizados y se mueven de manera táctica. Entienden la dinámica de las masas. Se puede ver una línea organizada de milicianos, listos para explotar una brecha y empujar a la multitud en la dirección deseada. La turba irrumpió en el Capitolio. Los senadores fueron evacuados de la sala de plenos, pero se olvidaron de los 20 representantes en la tribuna. Los que estaban en la sala de plenos salieron todos, pero no había ruta de escape segura desde la tribuna. Estábamos atrapados, no podíamos salir. Fue un momento terrible. Llamé a mi esposa y le dije que la amaba a ella y a los niños. Here we are in the Capitol! No looking back now, boys. No looking back. This is what we fucking lived up for. Everything we fucking trained for. En Irak, como soldado, podría haberme imaginado vivir algo así, pero no como congresista en Washington. Ya conocemos las imágenes. La puerta de la tribuna estaba cerrada, así que empezaron a darle golpes y rompieron el cristal. En los enfrentamientos resultaron heridos 150 agentes de policía. Murieron 5 manifestantes y 4 policías se suicidaron posteriormente a consecuencia de las traumáticas experiencias vividas. Donald Trump tuiteó un video. En él dice que hemos hecho un muy buen trabajo. Entre los acusados posteriormente había un número desproporcionado de veteranos del ejército estadounidense, un hecho que inquieta y divide profundamente a la sociedad estadounidense. Para algunas personas que perdieron a seres queridos en combate o que sirvieron en el ejército, como para Michael Washington, resulta incomprensible. Mi hijo Michael murió en combate en Afganistán el 14 de junio de 2008. Las personas se alistan por diferentes motivos. El patriotismo es, sin duda, uno de ellos. Nunca puedes perder de vista que estás ayudando a personas en un país extranjero a lograr lo que tenemos en Estados Unidos, aunque no sea perfecto. Mi hijo murió en Afganistán por ese ideal y aquí lo estamos poniendo en riesgo.
Precisamente los veteranos que hicieron el juramento de defender la Constitución contra todos los enemigos extranjeros o nacionales deberían comprender lo peligroso y antipatriótico que fue ese levantamiento. Querían anular los resultados de unas elecciones democráticas. Gritaban que había que ahorcar al vicepresidente. Eso es un intento de golpe de Estado. Fue un levantamiento. Eso es lo que fue. Y ver a veteranos al frente me resultó inconcebible. Todavía no puedo entender cómo pudo haber veteranos que hicieran algo así. Le pregunté a un amigo, ¿puedes conseguirme munición decente? Él me dijo, escuché que hay un traficante de drogas que ahora vende munición en lugar de drogas. Así que le compré la munición al traficante. Eric Braden vive en la solitaria inmensidad de Texas. Es un veterano del ejército estadounidense y justifica el asalto al Capitolio. Él no participó, pero en su rancho de Texas deja clara su idea de cómo deberían ser los Estados Unidos. Cuando la gente ve armas de fuego, rifles, pistolas, piensa que son la causa de la violencia. Algo peligroso que no debería permitirse. No entienden que estas armas nos dieron nuestra libertad. Así obtuvimos nuestra independencia. Nos protegen de los ataques. Defendernos no es solo nuestro derecho constitucional otorgado por Dios, sino que también es lo correcto. Esta arma no hará daño a nadie, a menos que se interponga en su camino. Christopher Goldsmith también es un veterano. El paso por el ejército también marcó su vida, y sin embargo ve a Estados Unidos de manera muy diferente. Toda mi vida quise estar en el ejército. En la foto que está detrás de mí quizás tenía 5 años, con ropa de camuflaje y una placa de identificación. La mayoría de los niños quieren ser policías, bomberos o soldados, pero yo nunca abandoné la idea. Y cuando tenía 16 años, ocurrieron los ataques del 11 de septiembre, lo que hizo que mi deseo fuera aún más fuerte. Quería atrapar a los malos y hacer justicia. Aquí tenía 18 años, cuando estaba haciendo el adiestramiento básico. Es una foto estándar, te la haces antes de saber lo que significa el uniforme. Esa ignorancia se me ve aquí en la mirada. Un año después, Christopher es enviado a Irak. Era una especie de reportero inoficial del ejército. El 15 de mayo de 2005, nos llamaron para fotografiar un cadáver en un vertedero de basura en las afueras de Ciudad Sadr. Descubrimos que no había uno, sino muchos cadáveres. Nunca antes había visto algo así. Tomé fotografías de las víctimas. Habían sido torturadas y asesinadas. Vi sus heridas y las cintas con las que les habían tapado los ojos. Me imaginé su miedo. Con cada clic que hacía la cámara, se congelaba uno de esos rostros. Y al igual que la imagen quedaba grabada en la foto, se grababa en mi mente. Y esa fue solo una misión. Aún me quedaban por delante 7 meses en Irak. Me uní al ejército como un simple fusilero. Por mis buenas calificaciones, me enviaron para que hiciera el adiestramiento de las fuerzas especiales. Allí resulté gravemente herido. Cuando regresé a casa, me había pasado la vida entrenando para combatir o combatiendo. Ya no podía ver nada positivo, ni en mí, ni en mi país, ni en la democracia, ni en el mundo.
Todas mis creencias y sentimientos se basaban en mis experiencias y todas eran terriblemente negativas. Al regresar del ejército, la mayoría ya no comprende el mundo al que vuelven. Allí experimentas camaradería, amistad, todas esas cosas buenas. Y entonces, cuando dejas el ejército, te encuentras con una sociedad sin disciplina, incompetente y sencillamente horrible. En agosto de 2019 se produjo en Portland, Oregón, un enfrentamiento violento entre extremistas de derecha y grupos de izquierda Antifa. Randy Ireland, veterano y miembro de la cúpula del grupo ultraderechista Proud Boys, estuvo allí. Estamos siendo testigos de una guerra contra la Constitución de Estados Unidos. Me uní a la Fuerza Aérea porque quería devolverle algo a mi país y servir en el ejército. Probablemente se deba a mi educación. En mi familia estábamos muy orgullosos de ser estadounidenses, orgullosos de lo que Estados Unidos representaba para el mundo. Éramos muy patrióticos. En gran parte eso se ha perdido. Los miembros de Proud Boys y los grupos Antifa libraron auténticas batallas. El alcalde dijo que se han puesto en peligro vidas inocentes. El grupo Proud Boys fue creado en Nueva York en 2016. Canadá lo considera una organización terrorista internacional. Somos chauvinistas occidentales. Defendemos la cultura occidental y sus valores. Estamos a favor de un gobierno pequeño, de tener la máxima libertad y de la primera y la segunda enmienda. Veneramos el espíritu emprendedor y al ama de casa. De ninguna manera somos militaristas, pero en este mundo hay buenos y malos, y solo se puede hacer frente a los malos luchando contra ellos. Se volvieron conocidos en Estados Unidos en septiembre de 2020, en un debate presidencial entre Joe Biden y Donald Trump. Son supremacistas blancos. Proud Boys, estén preparados. Ver al presidente estadounidense decirle a una organización extremista y violenta que estén preparados fue terrible. No fue diferente a si el presidente le dijera a Al Qaeda o a ISIS: serán unas elecciones difíciles, estén preparados, les voy a decir lo que tienen que hacer. ¿Nos dio eso mucha notoriedad? Por supuesto, pero no porque seamos racistas o supremacistas blancos. Hay muchos grupos de derecha militante y del movimiento Poder Blanco. Difieren en los detalles, pero en general sus objetivos son los mismos. Su ideología es simple. Teníamos el poder. Tenemos derecho a él. Nos lo están quitando. Lo recuperaremos por cualquier medio necesario. Hay grupos fascistas, grupos nacionalsocialistas, de todo. A todos nos une la convicción de que los blancos tenemos derecho a existir. Ese nosotros es un nosotros blanco. Y un nosotros contra el gobierno. Todo va de la mano. Cuantas más leyes aprueben, más pronto se volverá la gente contra el gobierno. Por el momento somos pacíficos, pero quién sabe cuándo va a cambiar esto. Yo personalmente creo que el punto se alcanzó hace mucho tiempo. Muchos piensan, son unos idiotas, no hay que preocuparse por ellos. Es lo mismo que dijimos sobre los yihadistas antes del 11 de septiembre, y cuando nos decidimos a perseguirlos, ya era demasiado tarde. Además de los Proud Boys, existen otros grupos de extrema derecha como los Oath Keepers y los 3%ers. Entre sus simpatizantes hay muchos ex policías y soldados. Despertamos el interés de gente con pasado militar, y creo que es igual con los 3%ers o los Oath Keepers. Lo que nos une a todos estos grupos es nuestro respeto por la Constitución de Estados Unidos. Cuando me uní al ejército para defender este país, básicamente era un 3%er. El juramento que se hace en el ejército es el mismo que hacen los 3%er.
En Atlanta me reuní con miembros de los Three Percenters y otros grupos. Todos estaban furiosos por las elecciones. Un criminal se ha convertido ilegalmente en nuestro presidente. Joe Biden ya ha dañado a este país. Su hijo también. Son una familia criminal. Aquí estamos hablando de traición a la patria. Y el castigo por traición a la patria es la muerte. En Estados Unidos tienes el derecho a ser un imbécil. Puedes tener las opiniones más patéticas del mundo. No tengo que estar de acuerdo contigo y tú no tienes que estarlo conmigo. La primera enmienda nos otorga ese derecho. Pero cuando hablamos de grupos extremistas violentos, nos referimos a personas que no solo hablan, sino que utilizan la violencia. Personas que planean atacar al gobierno de Estados Unidos porque es un poder maligno. Personas que quieren matar a judíos, inmigrantes o negros por su raza o religión. Si no solo hablas, sino que recurres a la violencia o reclutas a personas para que utilicen la violencia basándote en tus creencias completamente absurdas, entonces eres un extremista violento. Eres un terrorista. Las milicias tenían en Washington armas preparadas para el día del levantamiento. Esta es solo una de las alarmantes acusaciones hechas por el Departamento de Justicia tras presentar cargos por conspiración sediciosa contra Stewart Rhodes y varios miembros del grupo de derecha, Oath Keepers. Stewart Rhodes fue paracaidista del ejército estadounidense. Estudió Derecho en Yale. En 2009 fundó los Oath Keepers, una organización de extrema derecha que reclutó a muchos agentes del orden, soldados en servicio activo y veteranos. Pronto se convirtió en una milicia armada que aspiraba a derrocar al gobierno. El 6 de enero no fue la primera vez que Rhodes convocó a su hueste de cerca de 35,000 miembros, algunos de ellos fuertemente armados. A finales de septiembre de 2020, estallaron protestas en Louisville, Kentucky. La policía había matado a una joven negra, Breonna Taylor, en un tiroteo en su apartamento, y un jurado había absuelto a los agentes. Rhodes y los Oath Keepers se unieron a milicias locales en Louisville para reprimir a los manifestantes. Estamos aquí para proteger esta gasolinera y la casa de empeños y una casa particular. El caos no es predecible, la estupidez tampoco. Mi principal mensaje es, deben prepararse para lo que está por venir. Demasiados estadounidenses son manipulados por profesores comunistas para que odien a su propio país. ¿Qué hacer con alguien que te odia a ti y a tu país cuando tú sí crees en tu país? 3, 2, 1. Es casi como si estuviésemos apoyando a un país extranjero contra un levantamiento. Uno de los nuestros es un veterano de las fuerzas especiales, otro es un sargento mayor retirado. No me sorprende que los extremistas intentan reclutar a veteranos por su credibilidad y su compromiso. Los veteranos han dicho de muchas maneras, hago todo lo que puedo para preservar aquello en lo que creo y protegeré los valores de mi sociedad si es necesario con violencia. Hacen lo mismo que en el ejército, solo que hacerlo en Estados Unidos es una sensación extraña. En el ejército recibí varias condecoraciones. Entonces dijeron, David, solo te volveremos a llamar si las cosas se ponen realmente difíciles. Estaba de visita en casa de mi madre, estaba en la ducha, y ella me llamó para que viera lo que ocurría en la televisión. Entonces se estrelló el segundo avión el 11 de septiembre. Yo estaba en la segunda unidad que llegó a Afganistán. Es tan tentador
Por fin puedes volver a luchar. Para eso fuiste entrenado. Crees que tu país es atacado. Eso despierta habilidades que has adquirido durante el entrenamiento y que ahora podrían ayudar. Eres un gran refuerzo para el grupo. Ya vienen, maldita sea. Prepárense para la marcha. Distribúyanse, mantengan los ojos abiertos y aseguren el área. Si incendian algo, podemos dispararles, ¿verdad? Sí. Ojalá lo hagan. Tenía 21 años y estaba gravemente afectado por una guerra en la que me mintieron y por la que mis amigos murieron. Entonces viene un tipo como Rhodes, con un título de Yale y su parche en el ojo. No sabes que se disparó a sí mismo. Crees que resultó herido en un combate. Y te dice, con nosotros puedes defender la Constitución. Y cita la segunda enmienda. Eso es suficiente. Piensas, él sabe lo que hace. Tiene la experiencia necesaria. ¿Por qué dudar de él? No tienes la formación suficiente para poner en duda lo que dice. No los dejan acercarse. Saben que les dispararíamos. El hecho de que participen veteranos es problemático por dos razones. Primero, tienen experiencia. Aportan habilidades organizativas y militares que pueden hacer que un movimiento sea más peligroso. Además, en nuestra sociedad, los veteranos representan la ley y el orden. Son muy respetados. Y cuando vemos veteranos involucrados en algo, eso le da algún componente de legitimidad a esa causa. Los veteranos tienen una especie de prestigio social que camufla las actividades extremistas de los grupos. Si vas a una manifestación con gente uniformada, al igual que si vas con mujeres, será visto de manera muy diferente a que si vas con esvásticas y capuchas. También van con camisetas tipo polo y pantalones khaki, o usan coloridas camisas hawaianas, como el movimiento Boogaloo. Todas estas son medidas deliberadas para influir en la percepción pública. Que haya veteranos es una de ellas. Nunca estuve en una milicia, pero cuando supe de los tipos de Black Lives Matter y vi mi ciudad en llamas, dije basta. Me uní a la milicia local y aquí estoy. Cuando estás en una situación vulnerable y buscas una familia, lo más parecido es estar con tus compañeros del ejército. Con ellos parece como si recuperaras la idea de sentido y camaradería que tenías en el ejército. Algo que necesitas, que ahora es parte de tu identidad, y ellos pueden dártelo. Y cuando te dicen que luches, no lo cuestionas, porque eso te da un propósito, una misión. ¿Se preparan los Oath Keepers para posibles actos violentos en las elecciones? Sí, tenemos gente en todo el país haciendo planes. Somos muchos. Hay muchos veteranos. No me gusta la guerra contra el terrorismo. Muchos de nuestros derechos se han visto restringidos a causa de ella, pero nos ha producido muchos veteranos de guerra, el 95% de los cuales están del lado conservador, del lado de la Constitución. Esto no terminará bien. Está el hombre detrás del telón que empuja a todos al escenario, pero a menudo se trata de intentos poco entusiastas. Los peligrosos son aquellos de los que recién te enteras después de 2 años, los que son tácticamente pacientes y te observan. Es increíble que la gente no comprenda lo malo que fue el 6 de enero, lo que representa y cómo se está llegando a un punto crítico. Cualquiera que afirme que esto nunca se podría repetir, o es un ignorante o es parte del problema.
El asalto al Capitolio no debe verse como una anomalía. Debemos estudiar qué nos llevó a ello. Un ejemplo en la historia estadounidense de un movimiento terrorista muy exitoso es el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan comenzó como una organización de veteranos, pero pronto se volvió violento contra los afroamericanos. Ataques nocturnos, linchamientos, violaciones en serie y asesinatos. Con ello se buscaba aterrorizar a los afroamericanos para controlar la mano de obra y evitar que votaran en las elecciones. Una de las herramientas más importantes de la segregación fue lo que hoy llamamos subversión electoral. De este modo, en el estado de Georgia, a 33 representantes se les negaron los escaños que les correspondían. En Luisiana, le negaron un escaño a un senador electo, y en Carolina del Norte hubo un levantamiento para derrocar al liderazgo negro en Wilmington. Una enmienda a la Constitución de 1870 otorgó a todos los varones estadounidenses el derecho al voto. Sin embargo, se siguió impidiendo a los afroamericanos votar, incluso con violencia. El Ku Klux Klan logró privar a los afroamericanos de su derecho al voto durante 100 años. Un éxito político asombroso. Lo consiguieron porque eran poderosos políticamente. Estaban muy bien conectados y tenían una mayoría en el Partido Demócrata. El Klan se estableció como un contrapoder que impedía la llegada de nuevos grupos de votantes, ya fueran negros o católicos, porque a sus ojos no eran verdaderos estadounidenses. A principios del siglo XX, el Klan tenía 4 millones de miembros. Realizaron desfiles en la Explanada Nacional de Washington. En 1924, la situación llegó a un punto crítico. En la convención del Partido Demócrata, el Ku Klux Klan decide impedir que el partido siga condenando sus acciones violentas. Se hacen cargo del partido y lo dirigen según sus ideas. 4 años más tarde, el Partido Demócrata se liberó de este dominio. Sin embargo, por primera vez, un partido político importante había sido tomado por un movimiento terrorista violento. La influencia del Klan sobre el Partido Demócrata terminó pronto. Pero 100 años después, sigue habiendo intentos de impedir elecciones libres para todos los ciudadanos. You rigged my fucking election, you fucking piece of shit. We're gonna try you and we're gonna hang you. Se trata de mujeres mayores que han sido asistentes en muchas elecciones. Incluso líderes respetados reciben avalanchas de terribles amenazas. La mataremos a usted y a su familia muy lentamente. Estas amenazas de muerte fueron dirigidas a la esposa del secretario de Estado de Georgia. Trump lo atacó por declarar legales las elecciones en Georgia. Es un enemigo del pueblo. La intimidación es una forma de suprimir votantes. Esto hoy no es diferente a cómo era en el pasado. Quieren manipular las elecciones. No podemos permitirlo. Conviértanse en observadores electorales. El programa de monitoreo electoral de la campaña de Trump se llamó Ejército por Trump. Necesitamos a todos los hombres y mujeres en nuestro ejército por Trump para asegurar las elecciones. El mensaje era: debemos proteger nuestras elecciones y evitar el fraude. Fue una campaña muy militarista. Ejército por Trump buscó el apoyo de grupos como True the Vote, con muchos veteranos en sus filas. Como veterano, juré defender la Constitución. Estábamos dispuestos a derramar nuestra sangre en el campo de batalla para lograr elecciones libres para el pueblo iraquí. Ahora les pido a ustedes, como estadounidenses, que se impliquen en estas elecciones. La idea de que el servicio militar da derecho a hablar sobre la protección de la Constitución es un problema. Le da a la gente una justificación que no merecen. Si observa recogidas ilegales de boletas, visite truevote.org. Estoy seguro de que muchos de ustedes ya han visto cosas así.
Cuando se sugiere subliminalmente que se está intentando manipular el sistema, quienes participan en las elecciones sentirán la necesidad de monitorearlas al detalle. Y eso tiene consecuencias, sobre todo en los votantes afroamericanos. Necesitamos formar un ejército que tenga el valor de ir donde realmente necesitamos observadores electorales. En estos lugares están los problemas. En los lugares que destaca, tampoco hubo denuncias de fraude electoral en 2020. Solo se sabe que un número especialmente elevado de afroamericanos vota en esos lugares. Como en el resto de Estados Unidos, en el condado de Harris también ha disminuido drásticamente la proporción de población blanca. Hace 50 años, alrededor del 80% de la población estadounidense era blanca. Según las previsiones, para 2044 los blancos podrían ser minoría. Debido al cambio demográfico en los Estados Unidos, de un país predominantemente blanco a una nación multirracial y multicultural, ya no se dice nos estamos volviendo un país multirracial, nuestra política cambiará, sino más bien tenemos que hacer algo al respecto. Si esta gente vota y ejerce sus derechos, la mayoría blanca está en peligro. Después de las elecciones de 2020, los republicanos de Georgia y otros 18 estados aprobaron leyes que restringirían el acceso a las urnas. Mediante la violencia burocrática, se puede lograr lo mismo que con violencia física e intimidación. Y la combinación de ambas significan una máxima opresión e intimidación antidemocrática. En el verano de 2021, los republicanos blancos incondicionales se reunían en Robertsville, Missouri, para apoyar a su candidato al Senado de los Estados Unidos. Ciertos grupos han causado estragos en las principales ciudades de Estados Unidos. Esos marxistas militantes quieren impedirnos lograr grandes cosas. Rezo contra ellos. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, digan todos, amén. Ustedes, alegres guerreros y patriotas, han tenido que ver cómo sus gobiernos tiránicos los han separado de sus iglesias y escuelas, de su prosperidad e incluso de sus familias. Pero ahora pueden defenderse, porque eso es lo que hacemos. Nos defendemos. Quieren convertirnos en un país socialista, quizás incluso comunista. Lo digo muy en serio. Los próximos 3 años se decidirá si seguiremos siendo un país libre. Por eso necesitamos gente como Eric, especialmente en el Senado. El alcalde Giuliani continúa luchando. El día después de las elecciones dijo, hay irregularidades. Tenemos que investigar el fraude. ¿Y qué dijeron los principales medios de comunicación? Eso no es posible. No se puede decir que hubo fraude en las elecciones. Bueno, estoy orgulloso de ser el único en Missouri en ir al frente en Arizona para la auditoría electoral. Tienen que revisar todos los votos. Todos los votos. Eric Greitens es un ex marine condecorado y becario de la Universidad de Rhodes. Fue demócrata por mucho tiempo y después de dejar el servicio escribió varios libros superventas sobre trabajo humanitario. Fuerza y Compasión es un libro con fotografías y artículos sobre 8 países donde he realizado labores humanitarias. También cofundó la influyente organización sin fines de lucro para veteranos The Mission Continues. En 2016 fue elegido gobernador de Missouri, pero dimitió 2 años después debido a un escándalo sexual y de recaudación de fondos. En 2021 inició su campaña para el Senado. Cuando presté juramento al ingresar al ejército, juré defender la Constitución contra todos los enemigos, nacionales y extranjeros.
Una cosa es segura. En nuestro país hay una lucha. Y estamos aquí para hacerles saber a los principales medios de comunicación, la izquierda y el establishment, que ganaremos. Estamos recuperando nuestro país. Este es nuestro país y lo vamos a recuperar. Hay veteranos de unidades de élite que combatieron en Irak y Afganistán y estuvieron en las mejores universidades. Para ellos debería estar claro, pero han visto el ascenso de Trump al poder y en lugar de alejarse indignados porque no representan nuestros valores, ellos mismos ignoran nuestros valores. Eso hace temblar a todos los liberales. Saben cuándo mienten y saben cuándo están esparciendo odio. A Trump le robaron las elecciones. Las grandes empresas tecnológicas quieren prohibirnos decir que Joe Biden es el jefe de la mayor familia criminal del mundo. Y lo hacen porque eso los lleva al poder. Para algunos jóvenes veteranos es importante que algunos manipuladores sean exoficiales militares de alto rango. Michael Flynn! Antes él daba órdenes y ahora, sin uniforme, todavía te inspira respeto. Eso tiene un efecto. Trump ha ganado. Él ha ganado. Una mayoría votó por él y ganó las elecciones. Flynn es un tipo muy especial. Encarna la camaradería en el ejército. En Flynn ves que realmente ama y respeta a este país y honra su juramento. No soy un teórico de la conspiración. Baso mi vida en hechos y en lo que creo que es correcto para este país en este momento. Punto. Flynn ha revelado muchas verdades. Es uno de los hombres más peligrosos de Estados Unidos. Michael Flynn es un general retirado de 3 estrellas del ejército de los Estados Unidos. Su especialidad es el reconocimiento militar. Los soldados que comandaba tuvieron mucho éxito en la represión de la insurgencia en Irak y Afganistán. En 2012, Barack Obama lo nombró director de la inteligencia militar. 3 años después, este exdemócrata se había convertido en un entusiasta partidario de Trump, que pedía el arresto de la rival de Trump, Hillary Clinton. Exacto, enciérrenla. En enero de 2017 se convirtió en asesor de seguridad nacional del presidente, pero después de unas 3 semanas, Trump lo despidió por haber ocultado supuestamente sus vínculos con Rusia. Para evitar una condena, Flynn hizo un tratado con el FBI. La revisión aún estaba pendiente cuando Trump lo indultó a finales de 2020, poco antes de dejar el cargo. Un ex general despedido, Michael Flynn, un criminal convicto, utiliza la palabra general como segundo nombre. Soy amigo de él en Facebook. Su nombre es Gen Flynn. En Telegram, General Flynn. Ha adoptado ideas fascistas radicales de grupos de extrema derecha como MAGA y QAnon. Y se presenta a sí mismo como líder de un levantamiento contra el pueblo de Estados Unidos. Este país ha despertado. Hemos luchado y lucharemos por esta tierra. Podríamos llevarnos militares a esos estados y repetir las elecciones allí. Su experiencia militar le da una legitimidad que de otro modo no tendría. Soy un simple infante de marina y quiero saber por qué lo que sucedió en Myanmar no puede suceder aquí. No hay ninguna razón. Debería suceder. Un claro respaldo a un golpe de Estado. No es la única vez que este exoficial de inteligencia militar ha cuestionado la legitimidad del gobierno estadounidense.
Cuando has aprendido a liderar en el ejército o en cualquier otro lugar, puedes conseguir que la gente actúe. Y eso es lo que él hace. Este es un momento crucial en la historia de Estados Unidos. Luchamos con fe y valentía, y nadie puede oponerse al poder de la oración. Pervierte la experiencia militar y la religiosidad para evocar un supuesto objetivo más elevado. Cuando dejé el ejército, era un republicano incondicional, un libertario como muchos militares. Vi documentales extraños, videos de YouTube como Zeitgeist. Despierta y comprende que hay gente que controla tu vida sin que lo sepas. Ahora que investigo el extremismo, reconozco los estereotipos antisemitas. El documental sugiere que los judíos controlan los bancos y debido a los bancos se producen guerras, de modo que son los judíos los responsables de la muerte de mis camaradas. El documental establece esa conexión. El objetivo final es dotar a todos con un chip. En estos chips estará el dinero, todo. Y si alguien protesta por lo que estamos haciendo o se porta mal, apagamos el chip. Me empapé de esa propaganda. Me la tragué completamente. Y todas las ideas encajaban. Alimentaron un sentimiento dentro de mí que había sido incapaz de expresar con palabras durante tanto tiempo, que era una víctima, no solo de las circunstancias, sino de algún tipo de grupo nefasto de individuos poderosos que nos manipulan a todos y nos convierten en marionetas. Lo que hoy llaman el estado profundo. Pero habíamos despertado y nuestra misión era despertar a los demás. Who's a patriot? Video. Prepare for the storm manual. Yep. There's a lot there. Muchas cosas se ven hoy todavía. La pirámide de los billetes de $1, una foto de George Soros. Hablan del Banco Mundial. Lo meten todo en el mismo saco. Son muchas cosas que no entendía en 2008 cuando veía estos videos de teorías de la conspiración. Es como si hubieran tomado nota de la basura que tenía en la cabeza entonces. Estos grupos siempre han trabajado así. Utilizan el contexto social de las personas para radicalizarlas. El Ku Klux Klan de la década de 1920 estaba contra los negros y los judíos y cerca de la frontera contra los mexicanos. Donde había muchos inmigrantes, estaba contra ellos. Aprovecharon las tensiones sociales que existían en las comunidades para ganarse a la gente para su causa. Durante la guerra de Vietnam, muchos veteranos que regresaban sentían que la sociedad estaba siendo ingrata con ellos. Acusaban al gobierno y a los medios de comunicación de haberlos abandonado. Decepcionados e incomprendidos, fueron víctimas fáciles en una nueva ola de teorías conspirativas de extremistas violentos que querían erradicar al supuesto enemigo interno. Vienen miles de cubanos, millones de mexicanos y cientos de miles de Haití o de donde sean. Los blancos ya no aguantan más. Ya ni siquiera pueden permitirse una vivienda decente. Pero nuestro gobierno quiere que gastemos miles de millones de dólares en no blancos. Basta ya. El veterano Louis Beam es una figura clave en el movimiento Poder Blanco después de la guerra de Vietnam. Bajo su liderazgo se formaron células terroristas y se empezó a usar Internet, lo que promovió el ascenso del movimiento. Hoy solo una pregunta es importante. ¿Estados Unidos seguirá siendo blanco dentro de 100 años? ¿Y lucharán para garantizarlo?
Louis Beam sirvió 2 veces en la Guerra de Vietnam. Fue artillero de helicópteros y regresó en 1968 con varias medallas por su valentía en combate. Beam utilizó las habilidades que adquirió en el ejército y las introdujo en el Ku Klux Klan. Allí ascendió rápidamente a puestos de liderazgo. El gobierno me pagaba $300 al mes por luchar y matar a comunistas en Vietnam. ¿Y cuál es la diferencia entre Vietnam y Houston, en Texas, aparte de algunos pocos miles de kilómetros? En parte, Beam ascendió tan rápidamente porque contaba una historia de guerra y traumas que conmovió a muchos, incluidas personas que no habían servido. Vi a un joven atrapado en un vehículo blindado de transporte de personal a 22 millas al noroeste de Saigón. Un proyectil antitanque le había alcanzado en las piernas. Estuvo pidiendo ayuda por radio. Una y otra vez rogaba que lo sacaran de allí. Hablaba de la injusticia de la guerra, del horror de ver a los muertos y heridos, del sufrimiento de perder a camaradas, y dejaba claro que había que utilizar esa misma violencia contra todos aquellos en Estados Unidos que los habían dejado abandonados. Somos como una patrulla de reconocimiento. Tenemos información de que el enemigo se encuentra en esta zona. Los judíos se han hecho cargo del gobierno. Nos controlan. El gobierno en Washington no representa los intereses de los blancos. Por eso los reemplazaremos por personas que defienden los ideales de la civilización blanca, occidental y cristiana. ¿Cómo lo haremos? Por cualquier medio necesario. La retórica y los ejercicios militares de Beam llamaron la atención del FBI. En 1983 se instaló en Hayden Lake, en Idaho, un refugio para supremacistas blancos. Unió fuerzas con el grupo Nación Aria y dirigió una especie de célula terrorista. La idea era que unos pocos activistas cooperaran individualmente para alcanzar objetivos específicos, pero sin vínculos entre ellos o con los líderes que pudieran ser perseguidos por la justicia. Las células, repartidas por todo el país y Canadá, ahora solo necesitaban poder comunicarse entre sí. El objetivo de Beam era que intercambiaran ideas y crearan redes. Crearon una red social, LibertyNet. Una de las primeras publicaciones decía, en línea por Dios y la patria. Beam viajó por Estados Unidos, enseñando a la gente cómo conectarse a Internet. Compartieron listas de personas que había que asesinar, contenido ideológico, a quién odiar y por qué. Pero también publicaron contenido personal. Y eso fue en 1984 y 85, mucho antes de que se conociera el activismo de extrema derecha en Internet, décadas antes de Facebook. Con la ayuda de esta forma temprana de Internet, miembros del Ku Klux Klan, cabezas rapadas, neonazis y otros grupos extremistas se unieron para cometer robos por todo el país, atentados con bombas y asesinatos. En 1985, el Departamento de Justicia se convenció de que la red representaba una amenaza para la seguridad nacional. En 1987, Louis Beam fue acusado de conspiración sediciosa, pero el juicio terminó en un fiasco. Beam y el resto de los acusados fueron absueltos de todos los cargos. Tras esta humillante experiencia, el Departamento de Justicia detuvo todas las investigaciones sobre el movimiento Poder Blanco como amenaza terrorista interna. Aún hoy no tenemos leyes contra el terrorismo interno. El principal medio del FBI y los fiscales para frustrar ataques terroristas contra Estados Unidos es la acusación de apoyo material. Las personas que apoyen a una organización terrorista o violenta pueden ser acusadas de este cargo, pero lamentablemente no tenemos esa opción con las organizaciones terroristas nacionales.
Sin leyes contra el terrorismo interno, hay que esperar a que suceda algo. Para iniciar una investigación necesitas un cadáver, e incluso entonces el autor solo puede ser acusado de crímenes de odio, pero no de terrorismo. No podemos tomar medidas contra la red terrorista. Dios mío, ha desaparecido un tercio del edificio. Un coche bomba destruyó un edificio federal en el centro de la ciudad de Oklahoma. Murieron niños, empleados federales, militares y civiles. Timothy McVeigh voló por los aires un edificio federal, pero ni él ni sus cómplices pudieron ser acusados de terrorismo. El atentado en la ciudad de Oklahoma en 1995 fue el que más víctimas mortales causó en el periodo que va desde Pearl Harbor al 11 de septiembre. Pero casi nadie es consciente de lo que significó. La fiscalía acusa a McVeigh y Nichols, excompañeros del ejército, de planificar el atentado. McVeigh y Nichols se conocieron cuando estaban en el ejército. Hicieron el adiestramiento juntos, antes de que enviaran a McVeigh a Irak. Allí parece que vivió experiencias de combate traumáticas. Después de dejar las fuerzas especiales, se involucró cada vez más en actividades radicales del movimiento Poder Blanco. McVeigh utilizó su entrenamiento militar para llevar a cabo el atentado en la ciudad de Oklahoma. En una carta a un amigo invocaba su juramento militar como justificación de sus actos. Juré defender la Constitución contra todos los enemigos internos y externos. Se derramará sangre en las calles, el bien contra el mal, el pueblo libre contra los aspirantes a esclavos socialistas. Reza para que no sea tu sangre, amigo mío. Otra parte esencial de su visión del mundo fueron los diarios de Turner. Timothy McVeigh se refería a menudo a los diarios de Turner, una novela distópica en la que se describe cómo derrocar al gobierno de Estados Unidos. Los revolucionarios ficticios primero hacen volar un edificio federal y después matan a sus enemigos políticos, entre ellos todos los judíos, negros y latinos. Los diarios de Turner adquirieron una enorme importancia para el movimiento. Parecían proporcionar una respuesta a la pregunta de cómo un pequeño grupo podría llevar a cabo su plan para derrocar al Estado más militarizado de la historia mundial. En 1997, McVeigh fue condenado a muerte por matar a 168 personas y volar un edificio federal. No se enfrentaron a ningún cargo por terrorismo. Se supuso que él y Nichols actuaron solos. Imagínese que Timothy McVeigh se llamase Mohammed. Se vería de manera completamente diferente. Por supuesto que se consideraría una amenaza terrorista. Investigaríamos a McVeigh y a cualquiera que lo hubiera ayudado. La investigación continuaría hasta desarticular toda la red. Sin embargo, cuando estás muy limitado con las herramientas que utilizas, estos grupos se benefician. No son lobos solitarios. Los une su ideología, sus vínculos sociales y la elección de sus objetivos. Son parte del mismo movimiento hasta el día de hoy. Esta noche el FBI frustró el secuestro de una gobernadora. En octubre de 2020, menos de un mes antes de las elecciones presidenciales, fueron arrestados 14 hombres que querían secuestrar a la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Su plan era asaltar el Parlamento, tomar rehenes, llevar a juicio a la gobernadora y ejecutarla públicamente. Entre ellos había miembros de Wolverine Watchmen, un grupo paramilitar entre cuyos fundadores también hay veteranos. La fiscalía sospecha que el secuestro tenía como objetivo provocar una guerra civil antes de las elecciones de 2020. Querían impedir que Joe Biden llegara a ser presidente. A los acusados se les imputaron diversos delitos. La mayoría de ellos fueron condenados a penas de prisión entre 3 y 20 años. Su líder, Adam Fox, le dijo a un informante que McVeigh lo había inspirado y que si nosotros no podemos tener nuestro mundo, ellos tampoco deberían tener el suyo. Hay que quemarlo todo. Como ya había dicho Louis Beam. Si no podemos tener este país, nadie lo tendrá. Será solo ruinas.
En Michigan quisieron asaltar el Parlamento y secuestrar y ejecutar a la gobernadora. El 6 de enero quisieron anular los resultados de unas elecciones democráticas. Si vemos esto como un movimiento, lo que intenta es impedir que el pueblo estadounidense elija a su gobierno. En un levantamiento se trata de tomar el control, no mediante una victoria electoral y procesos democráticos, sino mediante la violencia. Es una forma de guerra. El 6 de enero confluyeron tres corrientes diferentes. El movimiento Poder Blanco, que lleva generaciones organizándose, armándose, adiestrándose y creando contenido ideológico. ¿Por qué llevan gorros naranja? Somos Proud Boys. Otro es QAnon, más nuevo y más radical. Y el más grande, los simpatizantes de Trump. Nos hemos reunido aquí en el corazón de la nación por un sencillo motivo: para salvar nuestra democracia. Iremos al Capitolio. Ovacionaremos a nuestros valientes senadores y diputados, pero a algunos no tanto, porque con debilidad nunca recuperaremos nuestro país. Hay que mostrar fuerza y hay que ser fuerte. Los grupos que asaltaron el Capitolio el 6 de enero no lograron anular los resultados de las elecciones. Pero aún así ese día podría tener un impacto. Vemos a los Proud Boys animando a los periodistas a leer los diarios de Turner. El 6 de enero, los diarios de Turner proporcionaron el marco simbólico. La soga frente al Capitolio hace referencia al denominado Día de la Soga de los diarios de Turner, cuando se ahorca a los traidores raciales, incluidos políticos. Es significativo que en el ataque al Capitolio no se buscara asesinar a muchas personas. Como en los diarios de Turner, se quería matar solo a algunos congresistas corruptos para mostrarles a los blancos que los extremistas pueden atacar el corazón del poder estadounidense. We fucking did it. Yo, take laptops, paperwork, take everything. All that shit. My friend's sitting in Pelosi right now. Visto así, la campaña fue un éxito. Donald Trump tuiteó un video. En él dice que hemos hecho un muy buen trabajo. El 6 de enero fue un gran éxito para ellos. Convenció a mucha gente, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa, de que la violencia es una forma de derrocar al gobierno. Con ella se puede derribar a los gobiernos y a las élites políticas del mundo occidental, a las que consideran corruptas y malvadas. Para ellos, los gobiernos son herramientas en manos de los judíos o de alguna otra conspiración en la que creen. Los ricos del mundo utilizan esta enfermedad para crear una pesadilla apocalíptica. ¿Tiene sentido que todos nos quedemos en casa y le tengamos miedo al aire? Quienes participaron en el 6 de enero querían que sirviera de llamada de atención para los que están en el poder. Los que estuvieron allí ese día son unos patriotas. Como patriota y especialmente como veterano, uno presta juramento a la Constitución. Y muchos de los que estuvieron allí ese día pensaban que nuestra Constitución estaba siendo hecha trizas. Estaban destruyendo nuestra democracia ante nuestros ojos. Me rompe el corazón que hubiese veteranos entre ellos. Muchos son en realidad personas decentes, pero ya no vivimos en la misma realidad.
Los que estuvieron en Washington eran patriotas. Solo violaron las leyes porque la policía no hizo su trabajo. Bien, bien. Murió gente porque no hicieron su trabajo. ¿Irrumpieron en el Capitolio porque la policía no hizo su trabajo? No irrumpieron en ningún lado. Los dejaron entrar. El Capitolio se paga con nuestros impuestos. Es nuestra maldita propiedad. Cuida los insultos. Lo siento. Ese es el peligro fatal de la mentira sobre el fraude electoral. Una teoría conspirativa que dice que se ha destruido el corazón de nuestra democracia y que no les quedó otra opción. Que si las elecciones fueron un fraude, sin duda, es imposible que Joe Biden ganara. 81 millones de votos para Joe Biden, no me lo creo. Ya no podemos confiar en las elecciones. Lo que realmente da miedo es qué hará la gente. ¿Qué hará el estadounidense promedio cuando despierte y vea la realidad? La respuesta es, no tenemos ni idea de lo que hará el pueblo estadounidense. Esta ya no es la república de nuestra Constitución, pero lucharemos por restaurarla. Hemos tenido organizaciones extremistas violentas durante mucho tiempo. Pero esto es particularmente peligroso por varias razones. Es posible que estén aprovechando una ola de teorías conspirativas y desconfianza, alimentada por las redes sociales. Gracias a Internet, llegan a un número increíble de personas. Por sí solos, nunca habrían podido llegar a tanta gente. Todos tienen que participar. Los necesitamos las 24 horas del día. Tienen que hacernos fuertes. Como soldado y general retirado, digo, tenemos un ejército de soldados digitales. Puedes controlar las redes sociales, luchar contra el mal, del lado de Dios, de Estados Unidos y de tu juramento. Suena tentador. Lo triste es que usas todas esas habilidades y la bondad de tu corazón para algo que es una completa estupidez. Y todo viene apoyado por lo más alto del mundo de la política. Solo podemos perder las elecciones si están manipuladas. Recuérdenlo. El 6 de enero fue la culminación de una campaña de 2 meses del presidente difundiendo teorías conspirativas. 2/3 de los republicanos en la Cámara de Representantes votaron a favor de revocar a compromisarios electorales. Nosotros, un senador y miembros de la Cámara de Representantes, interponemos un recurso al recuento de los votos electorales de Pensilvania. Apoyo el recurso. Apoyo el recurso. Apoyo el recurso. Apoyo firmemente el recurso. Esta votación es en realidad una especie de ceremonia. Se confirman los resultados del colegio electoral. Nunca han sido cuestionados. Esto fue casi tan increíble como el propio levantamiento. ¿Por qué tanta gente cree que las elecciones no se llevaron a cabo correctamente? Porque lo dijo su presidente, su senador y su congresista. Necesitamos una revisión exhaustiva, con mandamientos judiciales si es necesario. Son personas en las que los votantes confían. En mi nombre y en el de 60 colegas, interpongo un recurso contra el recuento en Arizona. ¿El recurso se presenta por escrito y firmado por un senador? Sí. El Partido Republicano parece tener aún más planes. El congresista Denver Rigelman perdió las primarias de su partido ante Bob Wood. El Partido Republicano me depuso. Probablemente fui la primera persona afectada por las teorías de la conspiración. En 2019 oficié una boda entre personas del mismo sexo, 2 muchachos que trabajaban para mí. Después escuché cosas extrañas, que estaba siendo financiado por George Soros, que en secreto era un judío y un demócrata, que quería cambiar la orientación sexual de los niños, que era una herramienta del anticristo. Suena a un nuevo orden mundial y a viejos clichés antisemitas. Estuve durante 2 décadas en el servicio de inteligencia, en la guerra, luché contra el terrorismo y fui congresista. No permitiré que teóricos de la conspiración impidan debates políticos que benefician a todos los estadounidenses. Fui prácticamente expulsado por seguir la ley y tratar de salvar este país. Y no es una exageración.
Uno de nuestros dos partidos lleva a cabo una especie de blanqueo orwelliano de la historia. Si no supiera que es un video del 6 de enero, pensaría que se trata de una visita turística. Cree en el mito del fraude electoral, o al menos no lo ha desmentido. La gran mentira del fraude electoral. ¡Qué tontería! El partido apenas cuestiona las teorías conspirativas. En cambio, quiere deshacerse de los miembros del partido que atacan las mentiras y teorías conspirativas. Esto es muy grave. La guerra es la continuación de la política por medios violentos, y las Fuerzas Armadas son la parte de la sociedad que la lleva a cabo. Al volver de la guerra, nos preguntamos si nuestro sistema político funciona. O ahora en nuestro país, también hay que hacer política por otros medios. Quien cree contar con el apoyo de los niveles más altos del gobierno piensa que está luchando por su país. Después de todo, has hecho ese juramento. Aquellos a quienes llamamos extremistas se ven a sí mismos como patriotas, luchadores por la libertad. Y con esto casi pareciera que estoy hablando de terrorismo. Hay una organización que me interesa en particular, el Frente Patriótico. Lo llaman propaganda. Estudian libros sobre fascismo porque creen que la democracia ha fracasado. Su visión del futuro es la de una raza blanca dominante que toma al Partido Republicano y derrota a sus oponentes políticos por la violencia o la exclusión. Aparecieron en Filadelfia el 4 de julio de 2021 y atacaron a personas. Todo esto no fue investigado, porque la policía local no sabía a qué se enfrentaba. Es un grupo fascista que opera en todo el país. La policía de Idaho cree haber impedido un ataque terrorista de un grupo estadounidense durante el fin de semana. 31 hombres fueron arrestados cuando intentaban causar estragos en un evento del orgullo en Coeur d'Alene. Coeur d'Alene se encuentra muy cerca del lago Hayden, en Idaho, desde donde operaba Louis Beam. El Frente Patriótico está particularmente activo allí. Y así como Denver Riggleman fue puesto en la mira por oficiar matrimonios homosexuales, la misma ideología intolerante llevó al Frente Patriótico a atacar a la comunidad LGBTQ. Proud Boys, Oath Keepers, 3%ers, todos son peligrosos. Pero lo que realmente me asusta es la generación Z, jóvenes soldados que se unieron al ejército en una época de relativa paz para luchar, pero que nunca pudieron luchar, y que ahora están cayendo en las garras de grupos fascistas a través de foros conservadores en Internet, a través de los Proud Boys. Gab, por ejemplo, es una plataforma de redes sociales alternativa que proporciona un espacio seguro para los neonazis. Uno de los grupos allí es el Partido de la Justicia Nacional, un partido neonazi en Estados Unidos que quiere utilizar las protestas para radicalizar a los partidarios de Trump a favor del supremacismo blanco. Con un nuevo tipo de publicidad, le sugieren a los jóvenes soldados que pueden lograr el poder político y además luchar como deseaban hacer cuando se unieron al ejército. Intentan hacer que el nacionalismo blanco parezca una forma de realizarse como hombre lleno de testosterona, y los jóvenes veteranos se unen a estos grupos, el Frente Patriótico y el Club Nacional Socialista, este último también un partido neonazi. Temo que el Partido Republicano adopte esta ideología en formas que ni siquiera yo puedo imaginar. Nunca pensé que la situación pudiera llegar hasta donde estamos hoy, pero creo que dentro de 4 años podría ser aún más terrible. Las cosas podrían ser peores de lo que la mayoría piensa. Puedo incluso imaginar una guerra civil.
En todo este tiempo se trata del mismo movimiento. Esto me hace pensar que conocemos quizás tan solo la mitad de sus actividades. Es de suponer que en parte actúa en la clandestinidad, entrenando en campos y almacenando armas para prepararse para la violencia. Cuando se habla de guerra civil o de sectores que podrían volverse violentos, piensa en las primeras grandes protestas de la extrema izquierda, cuando los republicanos recuperaron la Cámara de Representantes, ¡boom! Si hay allí alguien de Antifa o de Black Lives Matter, vamos, dispárenme a mí la primera bala. O cuando los republicanos creyeron que les robaron las elecciones, ¡boom! Olvídense de escribirles a sus legisladores. Tienen que actuar. Nosotros somos el pueblo. Tendrían que matarme. No me daré por vencido de ninguna manera. Puede pasar cualquier cosa. ¿Podría conducir la derogación de la segunda enmienda a una guerra civil? Ningún veterano quiere una guerra en este país. Pero cuando pienso en lo que nuestros padres fundadores querían para este país, hoy estamos muy lejos de eso. Están listos y sus armarios están llenos de armas. Habría que estar preparado. Armado, puedes defenderte a ti y a tu familia. Sin armas, eres comida para perros. Nos amenaza una guerra civil. Si no volvemos a celebrar nuestras elecciones con seriedad, no habrá 2024. Algunos miembros del movimiento piensan que la nación tal como está no puede salvarse, que debería ser derrocada para crear un estado de raza blanca. Otros piensan que es su oportunidad de postularse para un cargo e iniciar el golpe desde dentro para cambiar la nación. Lo que me preocupa es que en 2024 un partido controle el Congreso, el otro gane las elecciones presidenciales y el Congreso no certifique los resultados. El Partido Republicano quiere que los estados se involucren más directamente en la certificación de los compromisarios electorales. De esta manera esperan suprimir votos democráticos. Creo que las posibilidades de que alguien intente anular un resultado electoral legítimo no son pocas. Y entonces alguien llega a ser presidente y no ha sido elegido legalmente. Entonces comienza la lucha. Este es el fin de nuestro país, de nuestras normas legales. Eso me asusta muchísimo. Este país, ustedes mismos, con sus libertades y derechos individuales, deben responsabilizarse de sus vecindarios, de sus ciudades. Tienen que involucrarse. El plan de Flynn es socavar la democracia y hacer que sus soldados digitales radicalicen la base republicana. Si no te gusta el representante de padres de la escuela, postúlate tú mismo para el cargo. Si no te gusta quien dirige tu pequeña ciudad, involúcrate. Si Flynn logra que sus seguidores expulsen a suficientes personas buenas del gobierno, nos arrollarán. No quiero que tipos como Michael Flynn decidan quién es estadounidense y quién no. General Flynn, ¿cree que la violencia del 6 de enero estuvo justificada? Derecho a negarse a declarar, quinta enmienda. Les interesa excluir a los demás. No se trata de la voluntad del pueblo. Se trata de reprimir a la oposición. Se trata de poder. General Flynn, ¿cree en la transición pacífica del poder en Estados Unidos? Quinta enmienda. Así es como se destruyen los países. Por mi experiencia como veterano y por mi trabajo en temas de derechos humanos, sé lo que sucede cuando una sociedad se desmorona. Sé lo que sucede cuando la identidad étnica se convierte en una cuestión de vida o muerte, cuando los vecinos se matan entre sí. Lo he visto. Independientemente de lo que se diga en línea sobre una guerra civil, nadie puede querer eso porque es un infierno. El peor de los casos es que nos convirtamos en un sistema autoritario y no podamos librarnos de él. Lo hemos visto una y otra vez en otros países, cómo se defendieron de la primera ola y no estuvieron preparados para la segunda y la tercera. Llevará tiempo y tendremos que esforzarnos mucho para garantizar que nuestra democracia siga en pie al final. Espero que la gente tenga mucho miedo, porque el miedo motiva a la gente. Deberían tener miedo de la verdad,
Quiero que analicen la evidencia, piensen críticamente y hagan todo lo que esté a su alcance y dentro de la ley para garantizar que no terminemos en un futuro distópico que podría estar a solo unos años de distancia. Fui a la tumba de mi hijo. Estaba furioso y sentí que el sacrificio de mi hijo había sido en vano. Pero reflexioné y llegué a la conclusión de que eso no es cierto. Y esta lucha no ha terminado, está lejos de terminar y puede que nunca termine, pero su sacrificio no fue en vano. ¿Qué pasaría si todos los jóvenes estadounidenses, uniformados o no, realizaran un servicio nacional durante un año, en sanidad, en conservación de la naturaleza o educación? ¿Cómo se sentirían después? Sabemos por experiencia que algo así cambia a las personas, produce cercanía, y los prejuicios sobre otros grupos desaparecen. Crece la confianza. Fui a la universidad en 2013. Después de mis terribles experiencias en el ejército, la confianza en mí mismo estaba destruida. Tenía miedo de inscribirme en cursos porque sentía miedo al fracaso. Pasé mi primer semestre cumpliendo muchos de los estereotipos negativos sobre los veteranos. Llegaba a clase con los auriculares puestos y me cubría la cabeza con la capucha de la sudadera. Entraba, me sentaba allí y no hablaba con nadie, no participaba. Un grupo de estudiantes veteranos se dio cuenta y me ayudó a salir de mi caparazón. Pasé de ser ese tipo que no habla con nadie y se sienta en un rincón, a ser elegido para representar a todos los veteranos que estudiaban en mi universidad. No todo cambió de inmediato, pero me ayudó a recuperarme. Ya no tenía la sensación de que mi futuro estuviese determinado por estos grupos poderosos y que no podría hacer nada al respecto. Comencé a aceptar la idea de que tal vez la verdad está en algún punto intermedio. Y como interactuaba con muchas personas, ya no era tan fácil ser víctima de los foros donde mis opiniones nunca eran cuestionadas y donde se reforzaban mis creencias negativas. Esta diversidad de opiniones impidió que me uniera a los Outkeepers y me ayudó a liberarme de esos pensamientos. Muchos veteranos no tienen esa oportunidad, viven en un mundo diferente. En este nuevo mundo, nuestras tropas no solo deben estar entrenadas para defenderse de los francotiradores chinos o los tanques rusos, sino también de la desinformación enemiga en Internet. Y esta desinformación no viene solo de China y Rusia. Sabemos cómo combatir la desinformación maliciosa. Hicimos un trabajo bastante bueno, enseñando a soldados y ciudadanos a no caer en la propaganda nazi. También hicimos un buen trabajo, enseñando cómo no caer en la propaganda comunista durante la Guerra Fría. En Estados Unidos, la oposición a los nazis, como también la oposición a la Unión Soviética, era algo compartido por la mayor parte del espectro político. En cambio, ahora, este conflicto divide a la nación y se instrumentaliza políticamente. Sabemos hacer las cosas, pero para ello se necesita unidad. El problema es muy complejo. No solo se produce a nivel político. Se trata de cómo los periodistas hablan sobre el movimiento, de cómo lo persiguen nuestras leyes, de cómo nuestros líderes nacionales lo tematizan. Falta voluntad política para establecer una ley sobre terrorismo interno. Pero creo que existe una buena posibilidad de que podamos designar a estos grupos como organizaciones terroristas internacionales. Eso significaría, entonces, que podríamos aplicar las leyes y competencias que el FBI y otras agencias policiales y de inteligencia utilizan para perseguir a organizaciones terroristas internacionales. ¿Quién, entre todos estos extremistas conspiradores y demagógicos, ha pagado por sus acciones? Excepto unos pocos que fueron engañados y creyeron en todas esas cosas, la mayoría de ellos sigue adelante y les va bien. Los votantes deben decidir si quieren ser representados por personas que incitan a la violencia.
Estos movimientos solo terminarán cuando toda la población decida que son intolerables. Pero hasta ahora no es ese el caso. La solución ideal es la desradicalización, pero eso no me interesa. Quiero justicia. Que las personas que intentan perjudicar a Estados Unidos sean llevadas ante la justicia. Quiero encontrar a los malos y con suerte meterlos en prisión. Quiero documentar comportamientos potencialmente criminales, cosas que, aunque no sean ilegales, sean mal vistas por la sociedad. Quiero que aquellos que quieren derrocar a nuestro gobierno paguen por ello. Soy cazador de nazis. Eso no significa que ganemos. Eso es lo que le digo a la gente. El bien no siempre gana, pero creo que el juramento significa algo. Solo que los demás también piensan que están cumpliendo el juramento. Y eso es lo que lo vuelve tan peligroso. Lo que permite que se produzca esa división es la mentira. Compartimos un compromiso con nuestro país. La única posibilidad de reconciliación es mantener un diálogo dentro del marco de la verdad. O bien nos reconciliamos unos con otros como país, o tendremos un conflicto. ¿Hacia dónde debería ir Estados Unidos? No por donde vamos. Este camino destruirá el país, matará la libertad, nuestra camaradería, la compasión, nuestra decencia. Creo que sería bueno si ambos bandos se reunieran y se apegaran solo a la verdad. Si logramos hacer esto, podremos salvar la nación. ¿Puedo imaginar esto? No. Pero eso es lo que espero.